Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión sobre el hombre mismo. En este corto video reflexionaremos en función de la relación que existe en la antropología filosófica con la cultura o la sociología. Y en este sentido, entonces, reflexionaremos en función de, primeramente, qué es la cultura. Entenderemos por cultura todo hacer y quehacer del hombre. Es decir, todo lo que hace el hombre es cultura, e incluyendo la parte de omisión, lo que deja de hacer el hombre. Desde lo que piensa, desde lo que sabe, desde lo que dice, desde lo que cambia, desde lo que transforma, desde lo que deja de pensar, desde lo que deja de desear, desde lo, etcétera. Toda esta serie de situaciones son cultura. ¿Qué no es cultura entonces? Cultura no es cultura todo aquello que el hombre no ha modificado. Por ejemplo, si ustedes van a una casa prominente y encontramos una roca en medio de un jardín, una roca gigante, pues en ese momento decimos escultura porque esa roca a lo mejor no tiene ninguna moldura, no tiene ninguna talladura, no tiene ningún elemento, es de la misma naturaleza, simplemente fueron al monte, la cargaron y la trajeron al jardín. Y ahí está entonces. Esa piedra que es natural, si no la hubiesen movido del lugar donde por naturaleza, por evolución, ahí quedó, pues entonces sería un elemento natural. Pero desde el momento en el que la trasladaron hasta el jardín de la casa, aunque siga siendo piedra natural, en ese momento se convierte en cultura porque entonces ya fue modificada por el hombre. Y entonces reafirmamos la situación. Cultura es todo aquello que el hombre transforma. Y así entonces, haciendo alusión a nuestros nacimientos tradicionales por la cultura mexicana, el 24 de diciembre para fin de año, y utilizamos elementos desde musgo, desde heno, desde algunas ramas de algunos árboles. Podemos decir que son en ese momento elementos naturales y sí, por supuesto. Sin embargo, desde el momento en el que los cortamos y los trasladamos hasta nuestras salas, hasta el interior de nuestros patios, de nuestras casas, en ese momento dejan de ser naturales para convertirse en elementos culturales porque ya forman parte ahora de nuestro nacimiento, de nuestra ideología, de la religión, de la creencia, de la cultura, etcétera. Entonces, eso estaríamos entendiendo por cultura. Por tanto, si se fijan, tiene una estrecha relación con la antropología, porque la antropología entonces preguntará, si hablamos, si seguimos refiriéndonos a la situación de fin de año, preguntará el por qué el ser humano tiene cierta creencia. Y así entonces nos arroja inmediatamente a reflexionar sobre la situación religiosa, ¿no? Y la antropología profundiza un tanto en esta cuestión para señalar, el ser humano por naturaleza es un hombre de fe. Fe significa confianza, es decir, el hombre requiere la confianza para poder existir, para poder estar, para poder, si en un momento dado, por ejemplo, usted como abogado no tuviera confianza, pues en ese momento usted no sale a litigar, usted no sale a los juzgados, porque requiere la confianza. Sin embargo, como tiene confianza, porque sabe que los suyos están bien, por eso entonces se atreve a salir de su hogar, porque sabe, tiene la confianza de que quien queda en casa o todos los que son sus familiares están bien, porque si no, entonces en vez de irse a litigar, se iría con los suyos para protegerlos. Entonces, el hombre por naturaleza es un hombre de confianza, es decir, de fe. Pero esta situación no tiene nada que ver con la situación religiosa. ¿Por qué? Porque la situación religiosa es una creación sociológica, es decir, un elemento social. La religión, que no tiene que ver con fe, aunque para ser religioso se requiera fe, y desde ahí el porqué o la explicación del por qué se han creado las religiones, la religión es un elemento de control, es decir, cumple una función sociológica, pero no una función de carácter de fe, porque la fe solamente es un fenómeno del ser humano. No podemos decir, es que en esta religión hay mucha fe, no, porque la fe es suya. Es como decir, es que este video es muy aburrido, déjeme decirle que lo aburrido
o lo divertido está en usted, no está en las cosas, no está en el exterior. Es como si en un momento dado alguien le dijera a otra persona, es que me hiciste perder el tiempo. Disculpa, pero usted lo perdió porque usted quiso, porque si usted no hubiera querido, se hubiera ido, no me hubiese esperado. Entonces, si se fijan, son situaciones en las cuales son al interior, no son al exterior. Y nada que haya en el exterior puede afectar al ser humano si el ser humano en sí mismo no lo permite. Entonces, en este sentido, si se fijan, ya estamos reflexionando antropológicamente desde la perspectiva de la filosofía, motivo por el cual entonces existe una estrecha relación entre la filosofía, la cultura y la sociología y la sociedad. Es decir, que todo fenómeno social tiene una explicación antropológica. Por ejemplo, pasemos de la parte religiosa a la parte política. Es muy común que la gente señale, yo no quiero entrar a la política porque la política es sucia. Déjeme decirle que la política es una ciencia y una ciencia no puede ser sucia. ¿Qué es la política entonces? La política es investigación, es ciencia, es participación, es planeación, es ejecución, es búsqueda del bien común. Y entonces la política es acción. Y usted, ser humano, necesita planear, necesita organizar, necesita accionar. Es decir, usted vive en la política. En su casa hay política, en la iglesia hay política, en la institución hay política, en todos lados hay política. Entonces, ojo, no es que no quiera entrar a la política porque es sucia, más bien no puede salir de la política. Y lo que usted ha escuchado sobre política, de que si se roban el dinero, que si el erario público, etcétera, etcétera, ojo, eso no es política. Esos son actos de rapiña, cosa distinta de la política. Por tanto, entonces desliguemos la situación de las acciones que han sido muy comunes en los últimos tiempos, o al menos más publicitados, la situación de rapiña y saqueo al Estado, al erario público, con la situación de lo que es científico, de lo que es ciencia, de lo que es loable, de lo que se tiene que buscar. La política es actual, la política está en mí, yo necesito organizar, yo necesito planear, yo necesito ejecutar. Por tanto, entonces yo soy un político, usted es un político, todos los seres humanos son políticos. Y eso entonces, si se fija, existe una estrecha relación entre la política, la sociología, la cultura y la antropología. Pues bien, muchísimas gracias. Este simplemente fue una breve reflexión en función de las relaciones que tiene la antropología con la cultura y la sociología. Muchísimas gracias y hasta la próxima.